Dios aclare pura va, que hable lo que remedia todo lo iré. Los alumnos con discapacidad auditiva de la Purísima en Zaragoza se han aliado con el coro Cantatuti para participar en un concurso musical. Juntos han grabado una canción del grupo Maldita Nerea. No es su primera experiencia juntos, pero sí una de las más emocionantes. Si quieren ayudarles a ganar, les animamos a ver el vídeo y compartirlo en redes. Pueden llegar a él a través del código QR que aparece en sus pantallas. Quizá les suene a paradoja, pero aquí es el día a día. La música en un colegio de sordos es fundamental, al menos en la Purísima. Trabajamos la comunicación a través del lenguaje musical y interviene todo, interviene nuestro cuerpo, interviene nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de llegar al otro. De manera que la lengua de signos es una gran parte que colabora y luego todo lo demás, la corporalidad y la comunicación natural. Tan natural es para ellos que han decidido presentarse a un concurso musical, el que el grupo Maldita Nerea ha convocado para versionar una de sus canciones. Me hace ser imparable, yo me imagino todo lo imaginable, soy un imán. Preciosa, pero nada sencilla, así que pidieron ayuda al coro Cantatutis de la Universidad de Zaragoza, un coro inclusivo con el que trabajan habitualmente. Entendiendo la inclusión como un concepto muy amplio y que pues no incluye solo el término de la discapacidad, como socialmente pues a veces se puede percibir, sino también las diferentes edades, diferencias socioculturales, todo lo que puedas pensar, ¿no?, que puede incluir la palabra inclusión. En 7 años de trayectoria han cantado aquí 350 personas de más de 35 países. Surgió desde la Cátedra Música e Inclusión para el Cambio Social. La inclusión es obvia. Del cambio social son prueba las redes tejidas entre sus miembros y las que les unen, por ejemplo, a estos niños. Inevitable porque vivo y porque tú estás aquí, inevitable cuando vivo.